Devolución del impuesto de sucesiones y donaciones de no residentes en el ámbito de la Unión Europea. Resumen. Un recurso por incumplimiento de las obligaciones con la Unión Europea fue interpuesto el 7 de marzo de 2012 ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según la Comisión Europea, el impuesto español de sucesiones y donaciones está infringiendo el derecho de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea debería dictar su fallo en los próximos meses. En el caso de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirme el incumplimiento, se podrá solicitar la devolución del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Introducción. ¿Por qué el impuesto sobre sucesiones y donaciones español estaría infringiendo el derecho de la Unión Europea? El sistema legislativo español divide las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma regula el impuesto de sucesiones y donaciones en su territorio. Si se aplica la ley autonómica, la carga fiscal es mucho menor que si se aplica la ley estatal, en la mayoría de los casos. Consecuencias de las diferentes legislaciones. Un residente español que hereda 300.000 euros de sus padres tendrá que tributar en Madrid 252,46 euros. En Canarias, 10.134 euros con 17 céntimos. En Andalucía, 25.358 euros con 64 céntimos. Y según la ley estatal, 23.446 euros con 14 céntimos. ¿A quién se aplica la ley autonómica? Según el impuesto sobre sucesiones, la ley autonómica se aplica solo si el sujeto pasivo y el causante son residentes españoles. Se considera que se es residente en España cuando tributa por el impuesto sobre la renta de las personas físicas en España. Asimismo, la residencia del causante determina la comunidad autónoma competente para liquidar el impuesto. Según el impuesto sobre donaciones, la ley autonómica se aplica solo si el sujeto pasivo es residente español y si la donación es de un bien inmueble que esté en España. Se tomará en cuenta dónde está el inmueble para determinar la comunidad autónoma competente para liquidar el impuesto. ¿En qué comunidades autónomas se tributa menos por el impuesto sobre sucesiones y donaciones? En Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia, Baleares y Canarias. Este hecho tendrá que ser tenido en cuenta a la hora de ver en qué comunidades es más interesante pedir la devolución del impuesto. La discriminación. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Comisión Europea llevó a España el 7 de marzo de 2012 al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal no ha dictado sentencia todavía. El Tribunal debería confirmar que hay discriminación y, en consecuencia, los residentes y los no residentes tendrían un trato fiscal equiparable. Las ventajas fiscales corresponderían a ambas clases de contribuyentes, tanto residentes como no residentes, y cabe también la posibilidad de que se elimine la discriminación por el lugar de residencia del causante. Artículo que estaría infringiendo el derecho de la Unión Europea. Artículo 32.2, Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Como se puede ver en el primer párrafo, la ley autonómica se aplica solo si el sujeto pasivo es residente en España. Los puntos A, B y C determinan la competencia de una de las comunidades autónomas según el punto de conexión con las mismas. Como se puede ver en el párrafo A, en caso de sucesiones el punto de conexión se determina por el lugar donde el causante tenía su residencia habitual. Si el causante no tuviera su residencia habitual en territorio español, este punto de conexión no existiría y la competencia sería estatal. El segundo supuesto que nos interesa es en el caso de las donaciones de inmuebles, en el que el punto de conexión es el territorio donde éste esté situado. Si el inmueble no radica en el territorio español, no hay punto de conexión y la competencia es del Estado. Las obligaciones incumplidas. Los principios del derecho de la Unión Europea que el derecho español estaría infringiendo son el artículo 21 del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 28 del Espacio Económico Europeo, el principio de libre circulación de personas, y el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 40 del Espacio Económico Europeo, el principio de libre circulación de capitales, pero únicamente si la diferencia de trato entre residentes y no residentes fuera un medio de discriminación arbitraria o una restricción encubierta a la libre circulación de capitales y pagos, artículo 65.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y no estuviera justificado por el interés público. ¿Por qué el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenaría a España por discriminación? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España en 2009 por incumplimiento en materia de ganancias patrimoniales.
Al mismo tiempo, podría ser el principio de la armonización del impuesto sobre sucesiones y donaciones en la Unión Europea. Por otro lado, la Comisión ha instado a otros países miembros a modificar su legislación respecto a los mismos principios. De hecho, Luxemburgo y Bélgica ya han tenido que modificar su impuesto sobre sucesiones y donaciones. Y finalmente, el Tribunal Constitucional español está debatiendo el mismo asunto a nivel nacional. La discriminación entre residentes y no residentes en el ámbito de la Unión Europea. El caso más probable en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ordene cambios en el sistema legislativo español será aquel en el que un sujeto pasivo no residente herede o reciba por donación bienes situados en España, ya que estos cambios suponen poca diferencia con el sistema vigente. Los casos menos probables son aquellos en el que un residente recibe por donación inmuebles no situados en el territorio español, o un residente hereda de un no residente, o bien un sujeto pasivo no residente hereda de un no residente bienes situados en España. Cifras. Ejemplos comparando la tributación en las siguientes comunidades autónomas: Cataluña, Canarias, Madrid, Valencia, Baleares, Andalucía y la ley estatal. En este cuadro comparamos la tributación en distintas comunidades autónomas y la ley estatal aplicando la reducción por vivienda habitual y por parentesco y con las bases imponibles de 150.000 euros, 300.000 y 600.000. De este cuadro se deduce que la comunidad en la que resultaría menos interesante empezar un procedimiento de devolución de ingresos indebidos es Andalucía. Ahora vamos a comparar qué sucedería en el caso de que recibiéramos una vivienda vacacional en herencia. En este supuesto solo tendríamos derecho a la reducción por parentesco, y se arroja un resultado en el que en Canarias y en Andalucía serían las comunidades en las que menos interesaría iniciar un procedimiento de devolución de ingresos indebidos. En el caso en el que se recibieran bienes por donación, las comunidades autónomas en las que resulta menos interesante iniciar este tipo de procedimientos son Canarias y Andalucía. Procedimiento. ¿Qué se podría hacer ahora mismo? Para el impuesto de sucesiones y donaciones, liquidado hace casi 4 años, se debería presentar un recurso antes de que finalice el plazo de prescripción. Si no, consideramos más apropiado esperar a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En cualquier caso, póngase en contacto con nosotros para estudiar su caso. Si ha tributado por el impuesto sobre sucesiones y donaciones en España, póngase en contacto con nosotros para que podamos ayudarle a obtener la devolución del impuesto. Contáctenos directamente por correo en edisa@tgs-edisa.com, en nuestras oficinas de Madrid y Santander, o contacte con el miembro de TGS Global en su propio país, a través de nuestra página web tgs-global.com.